Innovación. Este desgobierno ha logrado el milagro del rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca lo destruye irremediablemente, hasta haber logrado la proeza de hacernos involucionar en todo orden a los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, el espíritu humano siempre ha prevalecido sobre los sistemas de control social y las tiranías, en aras del progreso y la evolución material y moral. Ya bien entrado el siglo XXI, Venezuela tiene la gran oportunidad de sobreponerse a la debacle castrochavista y dejar atrás las taras sociopolíticas y las malas prácticas económicas, así como los vicios y desviaciones culturales en la estructura militar que arrastramos desde la época del régimen gomecista a principios del siglo XX. Entre paréntesis, desde 1908 hasta 1935, fecha de la muerte de Juan Vicente Gómez, cierro paréntesis, que a su vez eran consecuencia de conflictos y rémoras no resueltas en nuestras guerras de independencia y guerra federal respectivamente. Una de esas taras históricas es el caudillismo, imbricado en la estructura política y militar, y la consecuente y persistente figura del taita, entre comillas, o jefe, tan arraigada en la cosmovisión de nuestro pueblo, y que hoy, habiéndose creído superadas esas etapas históricas, están más presentes que nunca en el devenir de la Venezuela actual, especialmente en la idiosincrasia de nuestro pueblo. En este marco de ideas, conviene citar aquella frase célebre de la novela Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, 1929. Cito, abro comillas, algún día será verdad, el progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida. Tal vez nosotros no alcancemos a verlo, pero sangre nuestra palpitará en la emoción de quien lo vea. Fin de la cita, cierro comillas. El estado actual del arte, la ciencia y la técnica evoluciona y progresa exponencialmente, gracias a la libertad de creación y el avance de las telecomunicaciones, la energía de la ingeniería fundamentalmente. Conflictos aparte, la sociedad mundial ha comprendido que, en general, los países hoy día no son totalmente independientes, sino más bien interdependientes, y sus economías y procesos sociales se complementan entre sí. Ello ha permitido que se generen sinergias gracias a la mutua colaboración y cooperación estrecha entre ellos, aun siendo en algunos casos rivales políticos, económicos y hasta históricos. Lo anterior se verifica con experiencia como la de la empresa europea Airbus, que luego de muchos desencuentros, discusiones, rivalidades y aprehensiones nacionalistas, lograron ponerse de acuerdo y reunir los mejores talentos de ingeniería, principalmente aeronáutica, entre otras, para construir los aviones más modernos y de mejores prestaciones que hay actualmente en el mercado aeronáutico, ejecutando una estructura desagregada de trabajo, donde cada país acometía los trabajos necesarios mediante procesos simultáneos de investigación, desarrollo y producción por partes y piezas, las cuales, si se hubieran hecho de forma lineal y secuencial, habrían prolongado y demorado los plazos de producción hasta hacerlos interminables e ineficientes, retardando todo el proceso de creación, construcción y puesta a punto de las aeronaves. En el caso que nos ocupa, Venezuela, se nos ofrece una extraordinaria y casi única oportunidad de sobreponernos a la debacle ya conocida y saltar del siglo XIX, donde nos encontramos, al siglo XXI a plena capacidad. Siglo del mundo interconectado, de la globalización y la interdependencia, colaboración y abordaje conjunto y combinado de los problemas que nos aquejan como humanidad. Un buen punto de partida es analizar cuáles son los países con los que compartimos cultura e historia común,
Rápidamente hallamos España por ser la madre patria, luego su inmigración selectiva de los años 50 del siglo pasado, junto con Portugal, Italia y otros países europeos, sur de Europa fundamentalmente. Alemania desde la fundación de la colonia Tovar en 1943 en el estado Aragua. Su intervención en la formación de nuestro ejército profesional a través de la escuela prusiana a partir de 1922, base de nuestra doctrina y cultura militar. Un pequeño inciso. Hasta que Chávez la hizo involucionar adoptando la barbárica y criminal doctrina soviética, esencialmente estalinista de pleno espíritu de la Guerra Fría, hoy desgraciadamente perfeccionada por Maduro como la mebota principal de ese engendro del mal ex jefe de la KGB llamado Vladimir Putin. Luego de gran cantidad de empresas que se asentaron acá desde el boom petrolero de los 60 y 70 del siglo pasado y la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, industria farmacéutica, etc. Francia, con gran influencia cultural desde el gobierno de Antonio Guzmán Blanco a finales del siglo XIX hasta la construcción del metro de Caracas en los años 80 del siglo XX, el ala francesa de nuestra recordada Fuerza Aérea con los aviones Mirage y los helicópteros Cougar y los sistemas antiaéreos Roland y Mistral, así como muchas otras empresas asentadas desde hace tiempo en el país hasta hoy, como la Total Oil ELF, entre otras. Holanda por nuestra vecindad con sus territorios de ultramar, Islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao. Gran Bretaña desde su participación en nuestra guerra de independencia con la Legión Británica y luego a través de nuestra industria petrolera, etc. Italia y Portugal por la inmigración selectiva de los años 50 y que hoy existen muchas empresas en común haciendo vida en nuestro país. Otros países europeos, todos en general recibido sus nacionales en la posguerra mundial y posdictaduras, y que aportaron con su trabajo y esfuerzo mucho a nuestro desarrollo como nación, y que hasta ahora mantienen una gran presencia de sus nacionales de segunda y tercera generación viviendo entre nosotros. Por supuesto, Estados Unidos, quien nos defendió del bloqueo naval de 1902 por parte de las potencias europeas dominantes por el cobro de deudas irresponsablemente adquiridas por emisarios del gobierno de José Tadeo Monagas y cuyo dinero fue apropiado por estos mismos emisarios a mediados del siglo XIX. Quienes siempre han estado presentes en nuestra trayectoria como nación, aportando mucho conocimiento, ciencia y tecnología, especialmente desde el boom petrolero. Otro inciso, fruto de la buena relación que se estableció en el marco de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde Venezuela aportó alrededor del 50% de todo el petróleo que alimentó la maquinaria de guerra de los países aliados. Esto conviene recordarlo, porque hay muchos que no tienen buena memoria. A nuestro desarrollo en casi todos los órdenes, los países andinos, con quienes nos une una historia común, los países del Cono Sur, a quienes protegimos y recibimos en aquellos siniestros años 70 y 80 del siglo pasado, cuando estaban plagados de dictaduras, Argentina en especial, a quien asistimos logísticamente durante la contienda de las Malvinas contra Gran Bretaña en 1982. Y así otros ejemplos que ahora no se acuerdan, pero que sucedieron y son parte de la historia. Más allá de estas relaciones históricas, hay muchos países de vanguardia tecnológica con los que ya se han hecho tratos antes y que podemos retomar directamente, como es el caso de Corea del Sur y Japón, Chile con Alemania y Gran Bretaña, igualmente Francia y España con Brasil y España con Francia y Alemania fundamentalmente. También está Israel, con quien también tenemos una relación histórica desde su fundación en 1948 y cuya población judía de muchas latitudes igualmente recibimos y acogimos como nuestra. Así hay otro ejemplo.
Luego está China e India, países que para bien o para mal estrecharon lazos con nosotros, especialmente con la asunción al poder del presidente Hugo Chávez. Pero apartando esos lazos ideológicos está el hecho que ambos hoy en día son primeras potencias económicas del mundo y sus ingresos y sus progresos tecnológicos e industriales son notables y no se pueden dejar de lado. Hay otros países de Asia como Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, etcétera, que han avanzado mucho en su progreso tecnológico y sociocultural. Australia y Nueva Zelanda, con los que ya teníamos importantes tratos comerciales desde el periodo democrático, y que hoy son vanguardia también, al igual que los suizos. Agustín Codazzi, italiano, Alejandro de Humboldt, alemán, Henri Pittier, suizo norteamericano, son nombres claves de innovadores que con sus exploraciones descubrieron parte importante del inmenso potencial de nuestro país en todos los órdenes. En fin, estos son los países clave para reorganizarnos y retomar la senda del progreso, ya que son garantía de solución a los grandes problemas que nos aquejan y contamos con la experiencia previa de haber tenido estrechas relaciones socioculturales, históricas y comerciales que avalan la reingeniería de nuestras relaciones exteriores con el fin de lograr superar este escollo histórico y alcanzar nuestro ansiado desarrollo como nación soberana. Dicho esto, paso a describir lo que se pretende hacer en este macroproyecto, que no es más que una propuesta concreta de inversión para alcanzar un objetivo específico de desarrollo en un plazo razonable, obteniendo un producto o servicio único, con el valor agregado de regenerar al país, renovando los procesos organizacionales, entre paréntesis, Estado, empresa privada, centros creadores de conocimiento, etcétera, rompiendo paradigmas a través de la creación de nuevos sistemas, en este caso logísticos, que incluye nuevas instalaciones, obras civiles y mejoras radicales en las operaciones existentes. Para ello, el capital semilla existe y está a disposición, concretamente en dos de los países clave, Estados Unidos y Suiza, donde ya hay efectivamente bloqueadas cuentas y confiscados bienes y capitales capturados y recuperados en procesos judiciales en marcha, que pertenecen al Tesoro venezolano, así como el remanente del oro en lingotes depositado en el Banco de Inglaterra. El grueso del capital robado está en Europa, Eurasia, China y el sudeste asiático. El que está en Rusia y sus países satélites se puede dar por perdido, aunque cuando caiga el régimen se puede usar como herramienta de negociación para saldar deudas ilegítimamente contraídas con ese país, sobre todo con la compra de armamento e inversiones petroleras. Sin embargo, para llegar a estos fondos es necesario hacerlo vía proxy, con el concurso de Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, ya que Francia, España, Italia y Bruselas, como Unión Europea, o sea, como órgano político, entre otros, mantienen una conducta reticente y tibia, siendo el motivo principal por el cual insisten a través del sobrevenido, entre comillas, grupo de contacto internacional, cierro comillas, en el fracasado proceso de diálogo, entre comillas. Abro paréntesis, hoy afortunadamente muy desacreditado dentro del sentimiento del pueblo de Venezuela, gracias a la madurez de la percepción política alcanzada luego de más de 22 años de engaños y manipulaciones de todo tipo, cierro paréntesis, pero que justo ahora mismo nuevamente pretenden relanzar, entre paréntesis, a espaldas del pueblo venezolano, obviamente, y en contravía a sus aspiraciones soberanas, secuestradas por un grupito de plutócratas que se adjudicó la cualidad de representantes nuestros sin que nadie los haya elegido para tan delicadas y trascendentales funciones, cierro paréntesis, a instancias de los sospechosos habituales. Noruega, entre paréntesis, país que está especialmente interesado en mantener nuestra industria petrolera fuera de servicio, postrada y sin mercados, como una forma de competencia desleal, por decirlo menos, cierro paréntesis. El Vaticano, con el Papa Francisco a la cabeza,
quien renunció a ser el vicario de Cristo para convertirse en el vicario de los grandes poderes fácticos que deciden los grandes asuntos mundiales desde la oscuridad y la opacidad. La Unión Europea, con un tótem socialista como alto representante para la acción exterior, correligionario del siniestro personaje que funge como embajador plenipotenciario y extraordinario de Maduro, ante cualquier instancia en donde la corrupción sea el santo y seña convenido y adoptado. Ambos ejemplos depurados de lo más granado del socialismo mundial y que tan importantes servicios han prestado al régimen genocida de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez Frías, y que en suma explica el por qué, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por el pueblo venezolano, no hemos podido concretar y recuperar nuestra libertad como nación soberana en estos ya muy largos 22 años de tiranía y lucha mortal, cruel y desgastante. Con esta nueva reedición del enésimo diálogo y negociación, entre comillas, entre socios, vale decir, todos pretenden marear la perdiz para no afrontar la investigación financiera que devele la existencia de nuestro dinero en esos países, especialmente Francia y España como países favoritos de los chavistas para colocar allí sus capitales mal habidos. Casualmente aliados con Uruguay, cuyos bancos internacionales fueron recientemente sancionados por Estados Unidos, ya que estaban incursos en legitimación de capitales provenientes del delito en conexión con el régimen de Venezuela. Así como otros países del sur de Europa y los países germánicos, Alemania, Austria, Holanda y los nórdicos. En ese sentido, sirva este macroproyecto como una iniciativa de recuperación de esos capitales a través de su reinversión usando el parque industrial y tecnológico de aquellos países que deseen y decidan colaborar con la justicia sobre todo en su reintegración al pueblo venezolano a través de obras y servicios en condiciones de ganar-ganar. En el caso de China e India, siempre han expresado y demostrado su gran interés en invertir y contribuir al desarrollo de todo tipo de proyectos de envergadura en nuestro país. Por esta razón, conviene diseñar una estrategia de negociación para convertir la deuda legítimamente contraída, entre paréntesis, en inversión y usar los capitales depositados en sus bancos y otros lugares de su hinterland como Macao, Hong Kong, etcétera, que igualmente pertenecen a Venezuela como aval de dichas inversiones. A continuación, paso a describir algunos objetivos generales y específicos, metas y tareas que son susceptibles de acometer y cumplir con el apoyo tecnológico y científico ya mencionado. Objetivos generales, sociopolíticos. Consolidar un sistema que articule la producción de ciencia en el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos y propicie las condiciones que hagan posible la innovación. Recuperar la capacidad de investigación y desarrollo de las industrias básicas del Estado, petrolera, acero, aluminio, electricidad. Elevar este aspecto en minería, ambiente, ciencias del agro y del mar. Utilizar a las universidades y centros de investigación como las estructuras para producir el conocimiento de valor comprobable y formar los recursos humanos especializados capaces de impulsar las grandes líneas de desarrollo del país. Incrementar y orientar la producción nacional de ciencia, tecnología e innovación hacia las necesidades y potencialidades del país, como la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la diversificación de la producción y el resguardo de los conocimientos colectivos populares, el folclore, o nuestro folclore, mejor dicho. Conformar redes para el desarrollo y aplicación del conocimiento, involucrando instituciones académicas y entes productores de bienes y servicios localizados en Venezuela y en el exterior. Socioeconómico. Actualizar al siglo XXI las técnicas para optimizar los procesos de producción existentes para la agricultura industrial, insertando el concepto de agricultura de precisión y preparar el camino para aplicar esos modos al resto de la agricultura. Especial atención a las técnicas básicas para el manejo de la ganadería tropical,
clasificación del rebaño por razas versus pisos térmicos, calidad del suelo, vegetación, orografía y facilidades de servicio, agua, vialidad, infraestructura disponible y susceptible de mejoras y adecuación, energía, etc. Político-económico. Optimizar el desarrollo de corredores de infraestructura de transporte multimodal, vial, ferroviario, fluvial, marítimo y aéreo y de los servicios de energía y telecomunicaciones. Establecer una estrategia global de inteligencia e investigación financiera en asociación y o colaboración con entidades financieras y de investigación globales para lograr la detección, localización y repatriación del dinero sustraído a la nación o desviado de los fondos creados por esta en asociación con otras potencias, como el fondo chino, por ejemplo. Introducir el concepto de PIB municipal y PIB agrícola municipal como mecanismo idóneo para internalizar y sensibilizar a las autoridades locales la importancia de asumir competencias más allá de los espacios urbanos en su jurisdicción. Actualizar los levantamientos sistemáticos de suelos con miras a incorporar tierras al desarrollo agroforestal para estimular el mercado de bonos de carbono, tierras Kioto, favoreciendo la posición ambiental del país como contribuyente a sumideros de carbono. La orientación de la inversión pública debe reforzar la extensión agrícola, la vialidad, los mercados mayoristas, el saneamiento de tierras y la investigación. Objetivos específicos. Sociopolítico. Asegurar la participación activa de exponentes calificados de la comunidad científica y de educación superior, de la industria, de la economía, del comercio y del sector servicios en la elaboración de políticas, planes y programas científicos y tecnológicos. Establecer el concepto de ruralópolis mediante la transformación de las principales ciudades de vocación agrícola, integrándolas en su interland. Favorecer político-económico, favorecer a través de incentivos fiscales a las empresas, comunidades de investigación y desarrollo para que elaboren productos a partir de procesos de innovación y desarrollo. Definir un marco de inversión en infraestructuras basado en la repatriación de capital financiero robado, sustraído o desviado a la nación, en un promedio no menor al 9% del Producto Interno Bruto de 2010, y usarlo para apalancamiento de financiamiento internacional en el desarrollo de las obras de infraestructura a ser acometidas en el marco del plan de inversiones, en asociación con entes financieros globales y regionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo de Inversión, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento, etc. Investigar las implicaciones y alcance de los acuerdos de París para la lucha contra el cambio climático. Actualización del Protocolo de Kioto de 2015 para identificar las oportunidades de financiamiento y asistencia técnica de países aliados y organismos internacionales asociados al tema en el desarrollo de este macroproyecto en los aspectos que de él se deriven: sumidero de carbono, reforestación, saneamiento de aguas y tierras, reuso de espacios geográficos devastados por la minería y otras actividades extractivas y de deforestación que no puedan ser revertidas a su estado ex ante, etc. La investigación orientada a la modernización de la agricultura debe ser fortalecida desarrollando un programa coherente de investigaciones con líneas destinadas a mejorar las condiciones de producción agropecuaria en términos de calidad, rendimiento y resistencia a estrés ambiental, incluidas plagas y enfermedades, así como desarrollar altas calidades en el proceso de producción-consumo. Socioeconómico. Financiar programas de investigación y desarrollo en las universidades e institutos dedicados a estas actividades que respondan a las demandas sociales y a los problemas del sector industrial y de bienes y servicios en los que participen investigadores y no investigadores interesados y conocedores del problema planteado. Asegurar la soberanía alimentaria y potenciar la producción de alimentos de forma suficiente para sostener la salud y la capacidad de vivir en condiciones humanas. Establecer e incrementar la producción agrícola bajo la modalidad de agricultura protegida y o controlada, activando a aquellos productores limitados por la falta de tierra, pero con amplia experiencia en la actividad. Esto es particularmente conveniente en las zonas hortícolas de piso alto. Económico.
armonizar la relación entre agricultura y ambiente mediante programas de reuso de aguas servidas tratadas para el riego de terrenos, particularmente en las inmediaciones de ciudades situadas en terrenos áridos o semiáridos con vocación agrícola. Hacer énfasis en adaptar y aplicar la innovación tecnológica proveniente de aplicaciones informáticas y geomáticas a las labores agrícolas. Entre paréntesis, agricultura de precisión. Metas: político-económico. Simplificar al mínimo necesario todo tipo de trámites burocráticos para nacionalización y tránsito de mercancías, insumos y maquinaria, equipos agrícolas y agroindustriales, desde el lugar de adquisición hasta el lugar último de destino para su uso y empleo. Socioeconómico: establecer nuevas actividades económicas en las ciudades agrícolas, procurando el reforzamiento de aquellas necesarias para el desarrollo agropecuario. Bueno, aquí el de Boconó, Acarigua, etcétera, todo lo que ya se trató en párrafos anteriores, aquí aplica también. Y crear y consolidar centros de reciclaje y disposición de desechos sólidos con miras a recuperar metales, plásticos, vidrio, pulpa y papel, maderas y fibras para biomasa, desechos electrónicos, todo para reciclar, y además de los desechos orgánicos producir humus, compost, fertilizantes naturales. Atención a la recreación y adopción de técnicas de producción de la terra preta, practicada por nuestros ancestros aborígenes en la Amazonía precolombina y por otras culturas y civilizaciones contemporáneas a estos en el resto de América, entre paréntesis, mayas, incas, aztecas, etc. Así como la técnica ancestral de diseminación por bolas de barro de semillas en el campo para la reforestación de vastas áreas aplicada en países africanos como Kenia, arrojadas desde el aire por aviones y helicópteros de carga. Insertar la cultura de la poscosecha para agregar valor y calidad a la producción agrícola, mediante inversiones adecuadas y una fuerte campaña promocional e informativa que estimule la preferencia del consumidor por productos agrícolas bien seleccionados, empacados, clasificados y certificados, integrándolos en el circuito producción, almacenamiento, transporte, distribución, venta y consumo, emulando las técnicas de producción de cultivos organopónicos y granjas automatizadas. Ejecutar y mantener infraestructuras de comunicación y de manejo de excedencias y déficit de agua. Impulsar la integración vertical de toda la actividad agroproductiva en todo el circuito productor-consumidor. Fomentar el empleo en el sector agrícola adoptando un patrón de innovación tecnológica que propicie la creación de trabajo de alta capacitación en las áreas rurales, entre paréntesis, agricultura de precisión, robótica, biotecnología, salud animal, etc. Cierro paréntesis. El esfuerzo de innovación debe ser complementado con la creación y desarrollo de espacios e instituciones de investigación referentes a la agricultura tradicional, estableciendo complementariedades con los otros modos de explotación agropecuaria, como módulos o estaciones de monitoreo, escuelas granjas, etc. Este aspecto cobra especial interés e importancia justo ahora, dado el alto nivel de conflictividad y violencia antisocial que azota las barriadas y zonas populares y que ya permea a las urbanizaciones de clase media, tanto en la Gran Caracas como en las principales ciudades y regiones densamente pobladas, por la acción desbordada y de gran poder de fuego que han demostrado las denominadas megabandas criminales, BACRIM, algunas de las cuales ya compiten de tú a tú con las organizaciones guerrilleras colombianas, FARC, ELN, etc., en el dominio del territorio y están estableciendo alianzas estratégicas con megabandas de Brasil, Perú, entre otros, como es el caso de los autodenominados Tren de Aragua, Tren del Llano, Tren del Norte, etc., y que actualmente han logrado paralizar casi totalmente la libre circulación de personas, vehículos y mercancías en vastas zonas de Caracas ante la impotencia de las autoridades y el peligro cierto de vida de la población indefensa. Económico. Introducir el
el PIB municipal y PIB agrícola para medir el proceso de crecimiento y en base a ello calcular la presión tributaria que podría demandarse a los ciudadanos para repercutirla en mejor calidad de vida. Procurar la instalación de minicentrales hidroeléctricas y termoeléctricas, así como evaluar el potencial de la energía eólica y solar fotovoltaica para aliviar y descongestionar la red nacional. Establecer y consolidar la modalidad logística de cadena de frío. Aplicar tecnologías de manejo de pastoreo y de pastizales. Proceder al mejoramiento genético de los rebaños, tomando en cuenta su adaptación a condiciones ambientales particulares, haciendo énfasis en las razas y sus cruces pertinentes y adecuados para la mejora productiva del rebaño. Vincular la extensión del cultivo de sorgo, maíz, soya, arroz, musáceas, plátanos, bananos, etc., yuca y frijoles a la producción a gran escala, con técnicas de producción y explotación avícola y pecuaria de tecnología punta, mediante la creación de granjas acondicionadas para tal fin y localizadas cerca de nodos de distribución logística, tales como puertos marítimos, fluviales, lacustres y de montaña, aeropuertos y estaciones de transferencia ferroviarias y viales, etc., donde se asegure el flujo permanente, almacenaje y distribución en condiciones adecuadas y confiables de piensos y forrajes, para garantizar la buena alimentación y bienestar general de los animales. Incrementar el cultivo de hortalizas de piso bajo y considerar el desarrollo de los cultivos de hortalizas de piso medio alto, en lugares poco aprovechados actualmente para explotación, tales como el piedemonte a lo largo de todas las cordilleras y cadenas montañosas del país, serranía del interior, especialmente las laderas susceptibles de ser servidas por la infraestructura más adecuada. Técnicas de terraza, como la de China, Vietnam, etc., con el empleo de población penal y de elementos desadaptados que interfieran o coapten las labores de reconstrucción en ciudades, pueblos y predios en general. Por ejemplo, el entorno social y familiar asociado a las megabandas criminales. La investigación pecuaria debe estar primordialmente orientada al mejoramiento de las capacidades de carga en las tierras ganaderas, así como el mejoramiento genético del rebaño. Debe optimizarse la red hidrometeorológica del país, así como reactivar la implantación de la red geodésica para el monitoreo y alerta temprana de actividad sísmica y sus amenazas inherentes. Tareas. Sociopolítico. Prever dentro del censo agrícola la discriminación estadística entre población rural y población ocupada en la agricultura, de modo de focalizar la población objetivo en el desarrollo y puesta en marcha del plan, especialmente al evaluar la implementación y articulación de las ruralópolis. Producción de tierras urbanas equipadas al menos con servicios mínimos para acoger a los nuevos grupos familiares provenientes tanto del crecimiento vegetativo de la población como de los movimientos migratorios de personas de bajos ingresos de las ciudades. Para ello, considerar el relanzamiento y reactivación de núcleos urbanos ya existentes o planificados ubicados en zonas inhóspitas, tales como Ciudad Sucre, Ciudad Bolivia, Ciudad Nutria, etc. Político-económico. Conclusión de obras de infraestructura previa auditoría integral, tales como sistemas de riego, vialidad, almacenamiento, represas, entre otros. Evaluar el eje Orinoco-Apure, Llanos Occidentales, Paso de los Andes, sur del lago de Maracaibo como pivote de integración y desarrollo principal. Establecer una relación de cooperación y asistencia mutua con organismos fiscales y financieros mundiales y regionales, a fin de inventariar todos los bienes y capitales sustraídos a la nación por los elementos corruptos, miembros, allegados y testaferros de la nomenclatura actualmente en el poder, a los fines de lograr su repatriación y potencial empleo en el financiamiento y apalancamiento del plan de inversiones requerido para sustentar la realización y puesta en marcha del presente proyecto. Revisar el estado actual de la explotación de oleaginosas como palma aceitera o africana, así como cultivos de ciclo corto como el girasol y la soya, a los fines de conciliar su demanda con un ambiente sano y sustentable, con atención a las zonas o regiones inundables
para coadyuvar a su drenaje de forma natural. Explorar la modalidad de contenedores o vagones sellados en origen, entre comillas, tal como se practica el comercio entre Europa y Extremo Oriente. Nueva ruta de la seda, especialmente en cuanto a mercadería con fines agroalimentarios o agroindustriales, de modo que no puedan ser abiertos bajo ninguna excusa de inspección, chequeo por ninguna autoridad, que no sea en el sitio específico de destino, tipo puerta a puerta, para evitar retrasos, extorsiones, sustracciones y daños a la mercancía. Actualizar el censo agrícola a los fines de precisar la ubicación y estado actual de los predios agrícolas, con foco en aquellas propiedades que fueron confiscadas, entre paréntesis, expropiadas, junto con aquellas en posesión legal del Estado y las Fuerzas Armadas, Agrofan, para estudiar la devolución a sus legítimos dueños o establecer con su concurso convenios de explotación con el Estado mediante apoyo tecnológico e inversión con miras a reactivar la producción agrícola y pecuaria de modo inmediato en las primeras y mediante convenios con centros de producción de conocimientos y tecnología punta nacionales e internacionales, la segunda para lo propio. Económico. Realizar la zonificación de las zonas ganaderas del país tomando en consideración la conveniencia de conservar la biocenosis de las sabanas, esto es, conservar el carácter extensivo de esa explotación. Sin embargo, explorar otras formas de explotación, como el ganado lechero, mediante granjas lecheras, donde el ganado permanece en galpones y establos equipados con sistemas de ordeño mecanizados e integrados a las plantas procesadoras de leche en forma mecanizada, fluida y articulada. Considerar el desarrollo y masificación de la cría y explotación de otras especies ganaderas, como el chigüire, que es el capibara, cabras y ovejas, búfalos, cerdos, reptiles, como los caimanes y los babos, etc. Iniciar un programa de mejoras de tierras agrícolas basado en obras de saneamiento de tierras y control de inundaciones, que permitan incrementar el coeficiente de uso de la tierra en regiones ya habilitadas para la agricultura, aumentando por esta vía la disponibilidad anual de tierra para el cultivo, aprovechar la masificación de cultivos apropiados para fortalecer y estabilizar los taludes de las cuencas hidrográficas a fin de prevenir desastres naturales, como inundaciones, deslaves, etc. Y mejorar la calidad de las aguas de manantial, tales como el café, el cacao, arbustos frutales, aguacate, etc., cultivados en las riberas de las escorrentías y quebradas, ubicadas en terrenos con pendientes pronunciadas y de orografía de frágil equilibrio y estabilidad. Dada la ubicación del país cercana al Ecuador, línea ecuatorial, se debe invertir en investigación y desarrollo para utilizar intensamente la energía solar en refrigeración, acondicionamiento de aire, calentamiento de agua, etc. Considerar el empleo de calderas de biomasa para fungir de unidades quemadoras en el secado de granos, tanto de cereales como de oleaginosas en las tolvas de limitada capacidad de graneros ubicados en unidades de producción o granjas pequeñas y medianas de lugares inhóspitos o de difícil acceso, así como su empleo en la generación de calor para plantas de ciclo cerrado mediante generación eléctrica a partir de vapor de agua, entre otros usos potenciales, por ejemplo, en aserraderos, carpinterías, graneros, etc. Establecer convenios de cooperación con las asociaciones de ganaderos y productores agropecuarios a los fines de reconvertir sus sedes en hub de servicios para asistencia técnica mediante censo y dotación de dispositivos móviles dotados de sensores para captura de datos, aplicaciones APP, que permitan visibilizar rutas, áreas, puntos de ubicación de unidades de producción con algunos parámetros prefijados tales como pendientes, accidentes topográficos, líneas de ruptura, hidrografía, suelos, vegetación, clima, dirección de flujo, etc., a fin de crear e iluminar mapas temáticos de flujo vectorial para definir trazados de vías de penetración agrícola, servicios y selección de
punto de centro de acopio y apoyo logístico, recogida de rubros perecederos como lácteos, frutas, verduras, etc.